Profe, dice Renzo Torres que si le acepta la solicitud, así ingresa. Decirle que yo le acepto la solicitud si él me la manda. Recién acaba de entrar. No, él no es. No tengo la solicitud de él, decirle que lo Ahí reitero. le digo, profe. Ahí sí. Ahí ya le acepté. Buenísimo, profe, que estaba afligido Torres. Dice, ¿qué pasa? Que no me acepta la profe. No quiere que ingrese, dice. Es que no, evidentemente no. La primera vez que intentó no ingresó la solicitud. Ya estoy. Bueno, bienvenido. Bueno, ¿dónde habíamos quedado la semana pasada? Yo recuerdo que habíamos visto lo de sustancia gris y blanca, que eso tenían que reverlo ustedes. Y habíamos visto lo de cisura, surco, esas cosas, ¿o no? Creo que sí, profe, que habíamos visto. Bueno, como el creo suena dudoso, como que no hay conciencia plena de haberlo visto o fijado. Sí, lo mismo. Algo. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Muy... Entonces retomemos a partir de ahí seguimos, ¿sí? En la superficie externa lo que se ve en corteza, se ven líneas que corresponden a lugares donde la corteza penetra más o menos con mayor profundidad o menor profundidad dentro de la sustancia blanca. De acuerdo a la profundidad es el nombre de esa línea. Las más profundas se llaman cisuras y las menos profundas se llaman surcos. Una de las cisuras, la mayor, la más profunda, es la cisura interhemisférica, que es la que nos separa el hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? Las otras dos cisuras las vemos en la cara lateral del cerebro. Una es, digamos que vertical, que desde la cisura interhemisférica baja, ¿sí?, en el lateral de cráneo. Me explico mal porque es en cerebro, ¿sí? En cerebro. Esta cisura separa lo que sería el sector rosita del sector azul grisáceo y es la cisura de Rolando o cisura central.
La otra cisura, que también es más profunda, es la que separa rosita y azul de verde. Y es esta que está acá medio acostadita, como si estuviera acá a la altura de la oreja, que es la cisura de Silvio. A su vez, tenemos estas otras líneas donde penetra la corteza menos profundamente, que se llaman surcos. Y así delimitado entre las cisuras y los surcos, nos queda la superficie del cerebro como con onditas, ¿sí? Estos choricitos de sustancia que reciben el nombre de circunvoluciones. Las circunvoluciones o giros, tienen todas un nombre. Nosotros no los vamos a estudiar esos nombres, pues se los dejamos a los especialistas, que son los que trabajan en fisiología, en neurofisiología. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para que se den una idea, este pedacito de corteza rosa que está entre la cisura de Rolando y los surcos, y este pedacito, tan solo ese pedacito, se llama circunvolución prerolándica o frontal ascendente o giro precentral. De acuerdo, tiene, como vieron, varios nombres, de acuerdo a la literatura, de acuerdo al tenor del texto que estén leyendo, pero siempre es el mismo, ¿sí? Es este pedacito exclusivamente que lleva todos esos nombres. Los colores nos identifican grandes sectores que tenemos en cerebro. Cada sector recibe el nombre de lóbulo. Así el rosa, que está hacia anterior en cráneo, es el lóbulo frontal. Y que está atrás de la cisura de Rolando, en la porción superior del cerebro, es el lóbulo parietal. El que está por debajo de la cisura de Silvio, en verde, es lóbulo temporal. Y el amarillo, que tiene un límite empírico, porque no hay un límite real como este de las cisuras, de las suturas, es el lóbulo occipital. Como ven, en esto no hay grandes complicaciones porque nos manejamos con los mismos huesos de la calota: frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Sí? Con eso no tenemos drama. El asunto es que hay un quinto lóbulo. Y para ver el quinto lóbulo tenemos que entrar por esta cisura, que es la cisura de Silvio, y verlo en profundidad. O sea, en las imágenes, si ustedes, haciendo de cuenta que este es un corte que pasa por la cisura de Rolando, esto sería lóbulo parietal, ¿sí? Y esto de acá abajo sería lóbulo temporal. Este pedacito de acá, que está metidito adentro de la cisura de Silvio, se llama lóbulo de la ínsula, ¿sí? No se ve de exterior, sí lo reconocemos en los cortes transversos, en los cortes coronales, ahí sí lo reconocemos, ¿sí? Entonces, este pedacito profundo a la cisura de Silvio es el quinto lóbulo cerebral o lóbulo de la ínsula. ¿Comprendido, chicos?
¿Dudas sobre todos estos nombres? Bueno, el que calla otorga, evidentemente no hay dudas, así que vamos con el tema que sigue, que es la descripción de la corteza cerebral, la descripción funcional de la corteza cerebral. Recuerden que la corteza cerebral es la capa de sustancia gris periférica que contiene toda la información que nosotros necesitamos para nuestra vida, ¿sí? Para relacionarnos. Como es tan amplia esa corteza, hubo un señor que con mucho tino investigó qué zonas de esta corteza correspondían a determinadas funciones, porque no está todo mezclado y en cualquier lugar, tiene un orden. Ese orden se clasificó en forma de áreas de trabajo, ¿sí? Es como un mapa funcional de la corteza. Si nosotros queremos guiarnos, tenemos que conocer ese mapa de la corteza. Más vale que nosotros no vamos a estudiar esto en profundidad, sino para tener una idea global y bastante grosera de dónde están las áreas más importantes, ¿sí? Porque si tenemos que estudiar cada área, es una tortura, ¿sí? Son 50 y pico de áreas. Entonces no podemos ponernos en nuestra cabeza algo que no va a ser productivo, ¿sí? Sí saber lo de las áreas de trabajo de la corteza, y más o menos tener idea de dónde están algunas funciones principales. En este mapita, en este dibujo, está el mapeo de las áreas de cerebro. Recuerden, esto de atrás es cerebelo y esto es tronco, ¿sí? Todo lo que tiene otro color son las áreas funcionales de la corteza cerebral. A su vez, estas áreas que ustedes ven, por ejemplo, la roja que está hacia adelante, la frontal, en el lóbulo frontal, tiene subáreas de trabajo. Porque acá no contamos 50 y pico, ¿sí? Pero cada área tiene subáreas y eso es lo que aumenta el número. Nosotros no vamos a estudiar esto. Yo lo que les traje, este mapeo, es para que sepan lo funcional de la corteza cerebral. Lo que vamos a ver son algunas áreas específicas para tener idea de dónde están. Para eso vamos a venir a esta otra. Acá va a ser más fácil, sin los colores. Nos ubicamos en los lóbulos. Un área, que es la que tienen que tener presente, porque después nosotros a este cerebro que está vacío de afuera, le tenemos que poner arterias, le tenemos que poner capas encima, ¿sí? Esas arterias que van entre las capas de encima son las que se rompen, se obstruyen, se obliteran, ¿sí? Y las que producen los accidentes cerebrovasculares. Nosotros no llegamos a ver en embrios accidentes cerebrovasculares, pero para entender los accidentes cerebrovasculares es que tienen que saber el tema de la circulación arterial, ¿sí? Sé que no les gusta mucho la parte de clínica, pero ustedes van a tener pacientes de todo tipo y para interpretar lo que le pasa al paciente tienen que conocer más o menos cómo es la clínica de esa patología. En el caso de los accidentes cerebrovasculares, que es una patología compleja porque no es solo decir se rompió una arteria, ¿dónde se rompió esa arteria? ¿Qué región del cerebro, de la corteza cerebral, me quedó sin sangre? ¿Qué región del cerebro
se murió porque no recibió sangre para que las neuronas se nutran, y qué funciones perdió ese paciente y no va a volver a recuperar, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver esto del mapa. ¿Dónde están las funciones en este mapa? Recién les hablaba de esta circunvolución, que es la prerolándica. Esta circunvolución, ustedes la ven marcada acá en amarillo. Amarillo. Este es el lateral de cráneo, de cerebro. Región superior del cerebro, ahí lo tienen en amarillo, y en el medial, en las líneas sagital, también lo tienen en el amarillo. O sea que esa circunvolución, que es la prerolándica, no tan solo la vamos a ver en la región lateral, sino que tiene una proyección hacia medial y tiene una proyección superior, que acá no la vemos. Todo eso corresponde a un área de trabajo que se denomina área motora principal. ¿De qué se encarga ese área motora principal? De mover todos los músculos estriados o esqueléticos de nuestro cuerpo. Para que yo pueda mover el dedo, para que yo pueda mover la lengua, para que yo pueda mover, qué sé yo, el pie, estoy haciendo trabajar las neuronas de algún sector de esta área. Si un sector de esta área se muere, yo me quedo sin esa posibilidad de mover, ya sea el dedo, la mano, la lengua, lo que sea que se haya muerto de neuronas, me deja sin función. ¿Se está entendiendo esto, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, a esta área que maneja el movimiento de los músculos esqueléticos la llamamos área motora principal. Lleva el número 4. El área que está por detrás de ella, que está en la circunvolución parietal postrolándica, esa es como si fuera su dupla de trabajo, ¿sí? No, esta no, esta. Es la que está pintada de celestito acá. Celestito en superior, celestito en lateral, celestito en medial, ¿sí? Igual que la otra, tiene más o menos la misma extensión. Esta área es el área sensitiva principal. ¿Qué neuronas tiene esta área? Neuronas de tipo sensitivas que reciben toda la información sensitiva del exterior. Sensación de presión, de dolor, de calor, de frío, ¿sí? De movimiento en el espacio. Todas esas sensaciones las recibe esa área. Y de acuerdo a la zona, le avisa a la otra, esta le avisa a esta, para que actúe en consecuencia y genere el movimiento para evitar eso que está pasando. Por ejemplo, me quemo el dedo con un fósforo o con el fuego, ¿sí? Si yo tengo una buena conexión entre sensitivo y motor, cuando meta el dedo en el fuego, inmediatamente lo voy a sacar porque recibí la información del área motora de flexionar el dedo o quitar la mano para no seguirme quemando, ¿sí? Pero esa acción que es quemarme y retirar la mano tiene los dos componentes. El de aviso que me estoy quemando, que corresponde al área sensitiva, y el de respuesta de la acción correspondiente del área motora.
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Hola. Sí lo entienden, sí se entiende. Bien. Esto lo vamos a ver después en un esquema de lo que se llaman vías nerviosas, porque ese es el viaje que hace el estímulo nervioso, desde afuera hacia adentro para buscar la respuesta y la bajada de la respuesta. Entonces, eso lo vamos a ver después, ¿sí? En este mapeo, entonces tenemos esta área que es la motora, esta área que es la sensitiva. ¿Qué otras áreas podemos reconocer acá? Por ejemplo, en esta zona del lóbulo temporal tenemos el área de la audición. En esta zona del lóbulo occipital tenemos el área de la visión. En el lóbulo frontal tenemos el área de la escritura, del lenguaje hablado y escrito, ¿sí? Entonces acá tenemos muchas subáreas, por más que me aparezca todo en colorado casi. Yo tengo una parte violeta y una parte colorada, pero estas dos partes, tanto la violeta como la colorada, se me dividen en montones de subáreas para ese tipo de funciones. Entre otras, ¿sí? Yo se le estoy nombrando nada más. ¿Me entienden, chicos, esto? Sí, profe, pero nosotros vamos a ver, digamos, las que recién nombró usted. Yo se las doy como ejemplos, ¿sí? Nada más. Porque ustedes en su práctica profesional van a trabajar con pacientes de toda índole y pacientes que tengan problemas con algún sector de corteza. Entonces, al menos que tengan la posibilidad de recordar que existe este mapa, no de acordarse de las áreas donde están, ¿sí? Sino de que existen estas áreas. Los tumores que comprimen cerebro, comprimen de afuera hacia adentro corteza. Entonces comprimen estas áreas en algún sector y son las que le impiden realizar alguna función al paciente o tener una condición emocional distinta, ¿sí? Entonces, para que ustedes interpreten al paciente, tienen que saber que tienen todo este mapa de funciones cerebrales completamente distintas, que no va a ser lo mismo si el paciente tiene un tumor en la región frontal a un paciente que tiene un tumor en la región occipital. El síntoma, por más que sea el mismo tumor, el mismo tipo de tumor, el síntoma va a ser diferente, porque tenemos distintas zonas con distintas funciones. ¿Se entiende lo que quiero que interpreten? Sí, profe. ¿Por qué hice hincapié en estas dos? Porque son las más comunes que se afecten. Porque como por acá va una arteria, en el medio de la cisura interhemisférica va otra, en la cisura de Silvio se mete otra, ¿sí? Y las tenemos que ver después. Entonces, para que ustedes identifiquen los síntomas en los pacientes, tienen que tener presente a esas arterias por dónde van y qué áreas son las que pueden estar afectadas. Simplemente eso, ¿sí? Bien. Hola. Hola. Perfecto, estaba probando el micrófono, profe. Ah, bien. Este dibujito lo tienen en la cartilla, ¿sí? No sé si este o otro similar, porque hay montones de estos, ¿sí? Esto lo ideó un señor que se llama Pamfield y le puso como nombre homúnculo. Acá tienen el nombre arriba, homúnculo, ¿sí? El homúnculo es un dibujo caricaturesco de las funciones localizadas en las dos áreas estas de que estábamos hablando. Esta es una visión
superior del cerebro, la roja es el área motora, la celeste es el área sensitiva. Cada uno de estos muñequitos tiene una configuración diferente si es de acuerdo, si es motor o si es sensitivo, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes vean para que luego interpreten la sintomatología en el paciente, ¿sí? Si este es un hombre genérico, ¿sí? Un ser humano que está colgando de la cisura interhemisférica. Nosotros acá tenemos la rodilla, la pierna y el pie, y para lo que sería superior y lateral del área motora, en este caso, el resto del cuerpo. O sea, está cabeza abajo hacia la cisura de Silvio, que es donde termina el área motora, ¿sí? Y como ven, tiene representación, no es un hombre uniformemente dibujado, sino que tiene áreas más pequeñas y áreas más grandes. Cuando se corte, por favor, entren de vuelta, chicos. Tiene áreas dibujadas más pequeñas y áreas más grandes. El significado de eso es la cantidad de neuronas involucradas en determinada acción, ¿sí? Entonces acá ustedes ven que para mover el dedo gordo del pie, del dedo gordo de la mano, yo tengo un dedo gordo muy grandote, porque necesito muchas neuronas para generar el movimiento del dedo gordo, ¿sí? El movimiento de prensión del dedo gordo necesita muchísimas neuronas de trabajo para lograr esos movimientos. En cambio, el pie, que el pie tiene poco movimiento, ustedes fíjense en qué movimientos hacen con los dedos de los pies, con el pie en general, es mínimo. Entonces no necesita tantas neuronas. De ahí es que esté dibujado chiquitito el pie y grandote el dedo gordo. Lo mismo pasa con la cara, la lengua, ¿sí? Que necesita muchas neuronas de trabajo para realizar todos los movimientos que hace. ¿Comprendido esto? Sí. Sí, profe. Entonces, una mujer tendría una lengua mucho más grande. Maldito. Es muy buena. Estamos en la etapa del no a la violencia de género y eso raya con violencia de género, te cuento, ¿no? Entonces entendí. Bueno, la parte del sensitivo es más o menos parecido, ¿sí? Nada más que acá hay distintas áreas, no tan diferentes a las motoras, pero tienen un distinto significado funcional. De hecho, esto les sirve más a los especialistas en neurofisiología que a nosotros. Para nosotros es más anecdótico que otra cosa, ¿sí? Pero volviendo a nuestro dibujito de acá, vamos a este. Entonces la cabeza estaría acá y los pies están colgando de la cisura interhemisférica. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión de la arteria que viene por acá, seguramente es un paciente que va a tener trastornos en el habla, trastornos para deglutir, ¿sí? Si la lesión está más arriba, por ahí va a tener problemas para mover el brazo, mover las piernas, porque la sangre no pasa para allá, ¿sí? Entonces, una lesión baja me va a traer un daño más grave que una lesión alta de esa arteria, ¿sí? Porque si cuanto más baja es, menos sangre me da para todo el resto, ¿sí? Cuanto más alta es, menos daño funcional voy a tener. ¿Eso se interpreta?
Bien. No es que yo tengo una obstrucción acá y voy a dejar de tener funcionalidad acá. Voy a dejar de tener funcionalidad desde ahí en adelante, porque no pasa la sangre para el resto de la arteria. ¿Sí? Entonces, las variables clínicas que ustedes van a tener con los pacientes va a depender justamente del lugar de afectación de esas arterias que después vamos a ver. ¿Sí? En conclusión, ¿para qué sirve que ustedes conozcan este muñequito, que conozcan estas áreas? ¿Sí? Para que interpreten, una vez que sepan la parte arterial, por qué no hay dos pacientes con la misma sintomatología y sí el mismo nombre de patología. ¿Por qué a todos les decimos accidentes cerebrovasculares y algunos apenas si tienen síntomas y otros se mueren? ¿Sí? Eso se debe a la zona de afectación cerebral que quedó sin función por falta de irrigación. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Alguna consulta de esto? Por mi parte no lo comprendo. Solamente habría que comprender las áreas y ver qué involucra cada área, digamos. O sea, de acordarse, digamos. Si querés, porque eso no es un tema. Con el tiempo vas a ir fijando esto. No sé si justifica ahora que lo haga, ¿sí? Pero, por ejemplo, saber que acá está la audición, saber que acá está la visión, saber que acá en esta zona está el gusto, y bueno, acá tenemos lectura, relación con del humor, la ira, está en esta zona, lectura, escritura, tenemos acá, bueno, esas cosas generales puede ser, ¿sí? Pero ponerte en detalle y aprenderte todo esto, queda a tu criterio. No, sí, pero lo más relevante, digamos, es saber en qué más o menos lóbulos está Bueno, y poder ubicarlo, digamos. está bien, sí. Bien. En lo funcional, y ya terminamos con cerebro, en lo funcional, de lo otro que tenemos que hablar, es de lo que se conoce como dominancia cerebral. La dominancia cerebral es la que determina si nosotros somos diestros o siniestros, ¿sí? Derechos o zurdos, ¿sí? Para el manejo. Se maneja con las manos, pero es todo el cuerpo, ¿sí? Porque el que es derecho patea con la derecha, el que es izquierdo patea con la izquierda, aunque hay personas que son ambidiestras, ¿sí? Pero la dominancia apunta a eso. ¿A cuál es la mano hábil? ¿Si la derecha o la izquierda? En función de eso manejamos la dominancia. Los dos hemisferios hacen todo, pero hay uno que comanda más la función motora que el otro. Lo que está representado acá es una dominancia izquierda, que corresponde a las personas diestras, ¿sí? A las que somos derechas, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. ¿Y por qué no es el derecho? Porque esa información que llega a las áreas viene cruzada. Ya vamos a ver una vez que terminemos tronco, que terminemos médula, les voy a hacer una guía de cómo sube y baja la información y hay un punto en el que la información se cruza. La derecha va a la izquierda y la izquierda va a la derecha. Y eso hace que todo lo que se generó en la mitad derecha de nuestro cuerpo se manifieste en nuestro hemisferio izquierdo. Y todo lo que se manejó en la parte izquierda de nuestro cuerpo se manifieste en el lado derecho. A eso llamamos dominancia.
Y eso hace también que los síntomas varíen entre una persona y otra. En un paciente diestro no es lo mismo una afectación del hemisferio izquierdo que el del derecho. La mayoría de los pacientes diestros con afectaciones del derecho tienen funciones motoras mínimas alteradas. En cambio, si afecta el hemisferio izquierdo, sí va a tener funciones motoras más evidentes, más manifiestas, ¿sí? En líneas generales, ¿de qué se encarga un hemisferio dominante? El hemisferio dominante se encarga de la parte motora de la derecha, ¿sí? Y de todo lo que es lógico. Números, cálculo, conocimiento científico, razonamiento, por más que el razonamiento no es lógico, pero el razonamiento está dentro del hemisferio izquierdo. Todo esto